En este caso, la mesa se titula Políticas de Estado sobre Cambio Climático y Dignidad Humana. Voy a presentar a quien va a moderar esa mesa. Invito a Elder Alfredo Salas, licenciado Elder, director de Asuntos Públicos del área Sudamérica Sur de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Invito también a quienes van a componer ese panel. En primer lugar, al rabino Ezequiel Saca, en representación de la comunidad sefaradí de Buenos Aires, Argentina. Invito también al señor Hernán Ilu, presidente de Keren Kayemet Israel. Ingeniero Roberto Bunge, por favor, director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Universidad de San Andrés. Y por último, a don Jordi García Martínez, embajador adjunto de la Unión Europea en la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la oportunidad. Este es un tema muy interesante y tenemos un panel realmente diverso, porque tenemos algunos especialistas en la materia, pero también tenemos a Roberto, que es un especialista en inteligencia artificial, y también tenemos la mirada un poco de la visión religiosa del asunto. Así que habíamos decidido que íbamos a empezar dándole entonces el tiempo a Hernán Ilu, presidente de KKL Argentina. Así que adelante nomás. Gracias, gracias. Bueno, como venimos escuchando y repasando a lo largo de la jornada de hoy y de ayer, Keren Kayemet es una institución, una ONG puramente ecológica, a donde esto lo decíamos al principio, su mandato y su obligación es el respeto y el cuidado de la naturaleza. Keren Kayemet, a lo largo de su historia, estamos por cumplir, en este año cumpliendo 120 años, a lo largo de su historia lleva plantado en Israel cerca de 240 millones de árboles. Por favor, si pueden poner las imágenes, chicos, atrás, las 3 fotitos. Ahí está. Esto es Israel hace muchos años atrás, una imagen árida. Así es como comienza hace 120 años a trabajar la tierra de Israel, el cuidado del ambiente, el respeto por las personas. Y esta es la historia de Israel, un paisaje árido y se transforma a lo largo de los años en puro bosque. Como les comentaba recién, estos 240 millones de árboles que están plantados, uno de ellos es un bosque muy conocido porque se logró bajar 4 grados la temperatura ambiente. Eso hace que sea un centro de exploración y de investigación, inclusive para la NASA tiene un centro ahí donde investiga. El caso de éxito, cuando hablamos de bajar la temperatura del mundo o bajar la temperatura, bueno, Israel lo logró en un pequeño ecosistema formado artificialmente, pero con árboles, y logró bajar 4 grados la temperatura. Ahí tenemos un caso de éxito. Y además la esperanza de que se puede hacer de una manera sincronizada, con voluntad de todos los líderes, de bajar la temperatura y mejorar el ambiente. Por último, quiero mostrarles un video de lo que es Israel hoy. Vimos recién las imágenes de dónde venimos, desde el minuto 0 al día de hoy, 120 años después. Este es el video de lo que está sucediendo hoy en Israel, a donde vamos a participar en Dubái ahora en enero, en la Expo Dubái, con un stand de Keren Kayemet. Además, Keren Kayemet, esta fundación tiene un lugar en las Naciones Unidas, a donde apoya con su expertise, su experiencia en todo lo que está relacionado con medio ambiente. Vamos con el video para finalizar. As the world's population increases, maintaining the human-nature balance becomes more and more challenging. Nurturing Israel's earth, water, and forests for over 120 years, KKL-JNF is a leading international NGO committed to meeting the needs of today and building a better tomorrow, locally, nationally, and globally.
Visit us at Expo 2020 Dubai. Bueno, estos no son imágenes de un banco de imágenes, sino son de verdad. Esto es lo que es un pequeño tráiler de lo que es Israel hoy. Y bueno, y todo el futuro, lo que queda por delante y lo que podemos compartir desde Israel hacia el mundo para mejorar la calidad de vida del ambiente. Gracias. Bueno, como mencionaba, tenemos una diversidad de participantes. Tenemos con nosotros también a Roberto Bunge, que él es director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad de San Andrés. Así que yo tengo mucha curiosidad de entender cómo, de alguna manera, conceptos tan revolucionarios o modernos como son los de la inteligencia artificial pueden ser aplicados. Así que estamos ansiosos de escucharte, Roberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero felicitar a los organizadores del evento, me parece algo muy pertinente. Me presento brevemente. Yo soy doctor en ingeniero espacial, estuve casi 10 años en Silicon Valley y hace 2 años decidí volver a Argentina. Me sumé a la Universidad de San Andrés para impulsar el desarrollo del área de tecnología e ingeniería en la universidad. Y en particular estamos impulsando la nueva carrera de ingeniería en inteligencia artificial, que es la primera de su tipo en Argentina y en la región. Y bueno, la inteligencia artificial esencialmente lo que son sistemas de software que son capaces de, digamos, automatizar las predicciones a partir de datos. O sea, uno a partir de datos puede tratar de averiguar cosas que no son evidentes a priori. Entonces, por un lado, automatizar esa capacidad de estimar y averiguar cosas a través de los datos y finalmente todo esto para facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Digamos, la gran novedad es que estos sistemas que facilitan las predicciones y las tomas de decisiones están funcionando de manera automática, ¿sí? Es decir, cada vez con menos ayuda humana directamente, ¿no? Sin intervención humana directa. Y la otra cosa que es muy importante destacar de estos sistemas es que son capaces de aprender, ¿sí? A partir de la experiencia, ¿no? Como hacemos los humanos, cuando nos exponemos a más y más escenarios, vamos de manera iterativa, por prueba y error, mejorando nuestra performance. Estos sistemas son capaces de hacer eso, ¿no? Esta es la gran razón de la revolución que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y esta idea de automatizar predicciones y decisiones es totalmente general. Es decir, cualquier organización, cualquier empresa, cualquier tipo de emprendimiento está hecha de alguna manera de predicciones y decisiones. Entonces, estas tecnologías tienen impacto en todas las áreas de conocimiento, en todas las áreas de producción. Podemos hablar desde aplicaciones financieras, medicina, la agronomía, temas de robótica, etcétera, etcétera. En particular, para el cambio climático se presenta como un desafío importantísimo, ¿no? Para la humanidad, y creo que estas tecnologías de inteligencia artificial que nos permiten hacer predicciones sobre qué va a pasar en el futuro y mejorar la toma de decisiones puede tener un impacto o puede ser una parte de la solución, ¿sí? Así que bueno, yo no sé mucho más que quieren que les cuente, pero una cosa sí mencionar, ¿por qué decidí yo volver a Argentina? Porque creo que la mejor manera de invertir mi tiempo, que es la cosa más valiosa que yo tengo, es en formar a la próxima generación de científicos, tecnólogos y emprendedores en Argentina. Como les dije, yo estuve 10 años en Silicon Valley, vi de primera mano cómo se hace eso. De hecho, tuve oportunidad de fundar una empresa que se dedica justamente a aplicaciones agrícolas, tomando imágenes aéreas y procesando esas imágenes con algoritmos de inteligencia artificial. Y bueno, creo que digamos, mi mayor sueño al irme de Argentina hacia Estados Unidos era poder volver y poder compartir todo lo que yo había aprendido y empoderar a una nueva generación de líderes en Argentina. Así que bueno, es una gran oportunidad para darlo a conocer. Muchas gracias, Roberto. Bueno, vamos a ir después a hacer una segunda ronda, si nos da el tiempo, para quizás hacer algunas preguntas. Vamos a darle tiempo ahora a Jordi García Martínez. Él viene en representación de don Amador Sánchez Rico, que es el embajador de
de la Unión Europea en la Argentina. Y bueno, queremos escuchar la perspectiva de ellos. Estábamos hablando, uno de los objetivos de este panel también era hablar un poco acerca de políticas para enfrentar esto que es una preocupación de la humanidad, que es el cambio climático. Así que quizás él nos pueda dar algunas ideas. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Sí vengo en representación de la delegación de la Unión Europea, la embajada, y bueno, espero poder hablar también por los 27 Estados miembros que componen la Unión Europea. Para nosotros, como saben, bueno, nos vemos a nosotros mismos como líderes mundiales, yo diría, en términos de protección del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Desde hace mucho tiempo, pero incluso reafirmándolo más en los últimos años. Estamos oyendo hablar mucho de cambio climático estos días. Está la famosa COP de Glasgow, la Conference of the Parties. Ha habido una sobre biodiversidad en China hace también unas semanas. Así que bueno, el tema está como muy en los medios, se habla mucho de esto. Y bueno, yo hoy, en 5 o 6 minutos es difícil, pero lo voy a intentar resumir en qué consiste el compromiso de la Unión Europea, tanto a nivel interno como a nivel global, con nuestros socios en el mundo, para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Todo esto lo englobamos en lo que llamamos el Green Deal, el Pacto Verde, que también otros países obviamente tienen sus propias versiones, ¿no?, del Pacto Verde. La nuestra, ¿en qué está basada? Está basada sobre todo en el Acuerdo de París, que además, bueno, fue justo en la Unión Europea, en París, en la capital de Francia, donde se celebró hace 6 años, final del 15. Y bueno, ahí todos los países del mundo básicamente asumieron unos compromisos. Los nuestros en ese momento eran de reducir antes del 2030 el 40%, con un 40% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otros países tomaron otros compromisos, ¿no? Ese compromiso ha sido aumentado por la Unión Europea recientemente, hace unos meses, al 55% en 2030, para que en 2050 seamos carbon neutral, ¿no? Climáticamente neutrales, o en términos de que lo que emitamos y lo que... o sea, que no emitamos gases de efecto invernadero, y si los emitimos, que obviamente aún habrá emisión de este tipo de gases, sean compensados de alguna manera. O sea, que seamos climáticamente neutros para ese momento. Nos hemos propuesto una serie de objetivos para conseguirlo. No es fácil Bueno, no es fácil, pero no es imposible. Y quiero dar una cifra. Entre el 1990 y 2018, la Unión Europea redujo sus emisiones de 23%. O sea, 23% en casi 30 años. Ahora estamos hablando de reducir en 10 años, bueno, hay que añadir un 25, un 30% más. No es fácil, pero al mismo tiempo nuestra economía creció el 61% en esos 30 años o 28 años. O sea que redujimos emisiones y crecimos económicamente. Y esto es un mensaje importante cuando, bueno, ahí vemos en algunos países del mundo que dicen no, pero no podemos sacrificar nuestro desarrollo por reducir las emisiones. Bueno, nosotros somos la prueba que pudimos reducir emisiones y crecer económicamente. Aparte del tema del cambio climático, que digamos es la estrella, ¿no?, del Pacto Verde, hay otra serie de medidas que van de alguna manera ligadas, pero que bueno, pueden ser también vistas de forma separada, como la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, con Argentina tenemos un interés común, y con muchos otros países en el mundo, de crear áreas marinas protegidas donde se protege la biodiversidad, en general en torno a la Antártida. Argentina, país muy importante para eso, obviamente, por su cercanía geográfica. Tenemos la lucha contra los residuos en los mares, en particular los plásticos. Por ejemplo, aquí en la Argentina cada año hacemos una actividad, la Unión Europea, en Vicente López, de limpieza del Río de la Plata, donde cada año, pese a que vamos al mismo lugar, a la misma playa, ahí en la costanera de Vicente López, sacamos 3 toneladas de plásticos. Al año siguiente volvemos a sacar 3 toneladas de plásticos. Y al año, llevamos haciéndolo 4 años y es impactante, pero cada año muy interesante. En vez de ser plásticos grandes, cada vez van siendo plásticos más chiquitos, microplásticos, y eso es muy difícil de recolectar, ¿no? El esfuerzo es mucho mayor que de sacar una botella o una lata de metal, ¿no? Así que bueno, estamos también en el tema de la agricultura sustentable, muy importante aquí en Argentina. Ahora recién mencionabas, ¿no?, lo de la agricultura con vistas aéreas, satélite, etcétera. Bueno, tenemos proyectos, toda una estrategia que se llama de la granja a la mesa, From Farm to Fork, para que la agricultura se vuelva más sustentable, tanto en la Unión Europea como también cooperando con nuestros socios a nivel global, y en ese
campo, como en otros que acabo de mencionar, la Argentina es un socio esencial dada la importancia que tiene aquí la industria, la agricultura, ¿no? La producción de alimentos en Argentina. Así que bueno, no puedo entrar en el detalle de lo que significa cada una de estas estrategias, estas áreas, pero hay como todo un plan global de la Unión Europea para conseguir estos objetivos. Eso lo hacemos a nivel interno, pero también trabajamos con los países a nivel multilateral, en estas COPs que se organizan de las diferentes convenciones internacionales, en las Naciones Unidas, pero luego de manera bilateral también trabajamos con básicamente todos los países del mundo para ir hacia esos objetivos. Y, por ejemplo, quería mencionar 2 o 3 proyectos importantes que tenemos o hemos tenido en Argentina recientemente. Uno de ellos, por ejemplo, con un financiamiento de 3 o 4 millones de euros, no recuerdo ahora, fue para mejorar la eficiencia energética en Argentina. Argentina es un país que tiene muchas fuentes de energía, con lo cual a lo mejor hay menos preocupación que en Europa, donde no tenemos tanto gas, tanto petróleo, donde somos muy conscientes de la necesidad de ser eficientes. Y aquí en Argentina hemos comenzado a trabajar con las autoridades, con las empresas, con las provincias, con los municipios, para precisamente mejorar la eficiencia energética y que no se despilfarre energía. Trabajamos con la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático a nivel local, y a menudo son municipios pequeños, para ver cómo estos municipios pueden luchar contra el cambio climático. Y también trabajamos con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Desarrollo Social, precisamente en un proyecto para que los comedores sociales, que desgraciadamente sabemos que han tenido que tomar una importancia grande durante la pandemia, porque mucha gente no tenía incluso para comer, para que esos comedores sociales utilicen alimentos producidos cerca, localmente, y que la agricultura, digamos, que está a la base del uso de esos alimentos en los comedores sociales, sea una agricultura sustentable. Así que son algunos de los ejemplos, hay muchos más, hay mucha más cooperación, pero quería ejemplificar cómo la Unión Europea trabaja con un país como la Argentina, donde vemos que además hay un compromiso. Por ejemplo, en diciembre del año pasado el gobierno argentino puso sus objetivos de limitación de gases de efecto invernadero. Creo que era en ese momento el 25% de reducción respecto a 1990, y este año el gobierno los ha aumentado 2 o 3% más. Es algo que creo el presidente Fernández anunció ahora en la COP hace unos días. Así que bueno, vemos que hay una muy buena intención, tanto del gobierno anterior como de este. Es algo que es una política de Estado aquí en Argentina, la lucha contra el cambio climático, y así que es un país con el que podemos trabajar de muy cerca. Luego, si hay preguntas o un intercambio, puedo entrar en algún detalle más, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Simplemente reafirmar el compromiso de la Unión Europea en estos temas, y las ganas y el deseo de trabajar con todos los países del mundo, pero sobre todo con aquellos con los que vemos que hay una sintonía, y Argentina es uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. El tema es muy interesante. Como ustedes verán, muchos de nosotros quizás somos legos en la materia, no conocemos. Aquí hay algunos que son más especialistas, pero veo que tenemos temas de reducción de la emisión, hay un esfuerzo en la forestación. Podríamos pensar que hasta las huertas comunitarias, o acercar el concepto de huerta, la producción de alimentos, a lugares más urbanos, es una parte, es una forma de contribuir. Vemos la aplicación de la inteligencia artificial, y también hay una mirada que es la mirada social o la mirada religiosa, ¿no es cierto? Y así que tenemos a Ezequiel Saca, que viene en representación de Isaac Saca, que nos va seguramente a dar un poco las iglesias tienen la concepción de que esta tierra es la creación de Dios o de un ser superior, que nos la ha dado casi como nos la ha entregado como mayordomos de este lugar, que nos lo ha hecho para bendecirnos, para darnos una vida plena. Entonces, desde el punto de vista religioso hay un sentido de responsabilidad natural, y pueden ser un gran aliado de todos estos gobiernos, la academia, ONGs que promueven conductas más responsables, ¿no? Así que, Ezequiel, estamos muy atentos a tus comentarios. Muy bien, es un tema que creo que está en la agenda hoy en día, y es una de las problemáticas que más
moviliza a la juventud, lo cual no es menor. Cuando vemos que algo moviliza a la juventud, quiere decir que está llamándonos y provocándonos, exigiéndonos un cambio. Y en ese sentido, creo que la mirada religiosa, en este caso una mirada desde el judaísmo, nos puede aportar. Nos puede aportar siempre, por supuesto, en conjunción con la política, con la ciencia, con la tecnología. Creo que la fuente más esencial para tratar este tema tiene que ver con los primeros capítulos de la Biblia hebrea, del Génesis. En esos capítulos hay dos grandes narrativas. La primera es la creación del mundo, la creación del universo, y la segunda es la creación del ser humano y la expulsión de Adán y Eva, del jardín del Edén. Si prestamos atención a la creación del mundo, de acuerdo a la Torá, la Biblia hebrea, nos está contando un relato científico. No es una cosmogonía, no es un tratado de astrofísica, sino que nos está transmitiendo algunas enseñanzas morales sobre cómo deberíamos relacionarnos con nuestro entorno, con la naturaleza, y nos está mostrando una jerarquía conceptual en la creación. ¿Cómo comienza? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y ahí ya vemos un puntapié fundamental, que es que Dios creó el mundo. Eso quiere decir que el mundo no es autónomo, no es independiente, no existe y se regula por sí solo, pero que al mismo tiempo también Dios se preocupa por el mundo. Y finalmente que Dios tampoco es el mundo. Tenemos que diferenciar entre esos dos conceptos. Y si uno ve que Dios creó, ordenó, controló, delimitó al mundo, es decir, creó un orden natural que funciona con leyes que nosotros como seres humanos podemos comprender, analizar, desmenuzar, descubrir, y por eso la importancia de la ciencia. Desde ese lugar es cuando ingresa el ser humano. El ser humano es creado, por un lado, a partir del polvo de la tierra, de la misma materia prima de la cual está hecha la tierra, ¿bien? Desde lo más bajo. Es parte incluso del reino animal, somos mamíferos, biológicamente hablando, pero simultáneamente también fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que por supuesto no es una imagen física, sino que se refiere a una configuración esencial, a la capacidad del habla, a la capacidad de razonar, a la capacidad de imaginar, a la conciencia. Es decir, que tenemos una parte animal y una parte divina, y por eso formamos parte del orden natural, pero también tenemos el deber y la responsabilidad, como bien se decía antes, de cuidar, guardar, proteger al entorno, tal como dice explícitamente también el texto. Si uno va incluso también a las leyes, a los preceptos, hay un montón de leyes que tienen que ver con el cuidado de la tierra. Por ejemplo, con el día del Shabbat, el séptimo día en el cual descansa el ser humano, descansa la humanidad y descansa la tierra. Así también el año de Shemitah, cada 7 años descansa la tierra y no se puede trabajar. Lo mismo cada 50 años el año de jubileo. Y así podríamos seguir hablando de otras leyes, como por ejemplo las leyes relacionadas con, en hebreo se llama peá, los bordes de las tierras que se dejaban libres para que los pobres puedan recoger la cosecha. Por eso me parece que tenemos que reivindicar el mensaje ecológico que trae la Torá, la Biblia hebrea, y no escudarnos en la fe como una excusa para no hacernos cargo. Porque lamentablemente uno escucha el discurso de no, la fe nos va a proteger. Si nosotros confiamos que Dios no va a destruir el mundo. Confiamos que este orden Dios no va a querer
cambiarlo. Sin embargo, tenemos que accionar, tenemos que actuar, tenemos que trabajar, como decía antes, en conjunto con los expertos, y de ninguna manera en contra de los expertos, porque con buena voluntad solamente no alcanza, se necesita también conocimiento y profesionalismo para actuar de la manera adecuada, y tenemos que buscar herramientas y soluciones específicas a problemas concretos. Por eso, y ya para finalizar, me parece que tenemos que siempre tener presente el mensaje de la Biblia hebrea, que tiene que ver con seguir el camino de Gesed, Tzedakah, Mishpat, es decir, de la apertura hacia el otro, de la justicia y del respeto a la ley, tanto humana, tanto social como natural. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Bueno, han sido todos muy eficientes, como buscamos la eficiencia energética. Así que nos han quedado unos minutos. Yo pensaba, el espíritu de este evento es el diálogo interreligioso, intercultural. Nuestra audiencia mayormente son personas de distintos credos que nos unimos para conversar de temas variados. Este es uno en particular. Entonces, quizás la pregunta que yo le plantearía al panel es, lo expresó bien Ezequiel, las iglesias tienen una concepción de responsabilidad por el cuidado de la tierra, como algo divino, como un don. Hay una actitud de reverencia hacia estas creaciones de Dios, de admiración. Quizás no sabemos como iglesias o como instituciones o comunidades religiosas qué más podemos hacer, ¿no? Yo tengo algunas ideas que seguramente después las vamos a validar a ver si son las mismas que ustedes nos otorgan, pero es como dejarnos algunas ideas de cosas que nosotros podemos hacer. Jordi tenía un montón de cosas más que quería compartir. A mí me interesaría saber cómo unimos los esfuerzos las iglesias, por ejemplo, con instituciones como KKL, con una que es una ONG que está preocupada por el tema. ¿Cómo podemos hacer aprender de qué manera la tecnología podemos familiarizarnos con la tecnología, qué podemos hacer? Así que bueno, yo lo dejo planteado. Ustedes como hombres de la academia, de la política, de las instituciones no gubernamentales, ¿qué podemos hacer como ciudadanos responsables? ¿De qué manera podemos colaborar a estos esfuerzos? Que no sea solamente algo que hace el gobierno, nosotros como ciudadanos no tenemos que preocuparnos, ¿no? Bueno, puedo tal vez empezar yo con alguna idea. Bueno, una cosa que se me ocurre, y sé que en la Unión Europea funcionamos así, somos el mayor donante de ayuda al desarrollo y a la cooperación del mundo realmente, y parte de esos fondos que la Unión Europea otorga se canalizan a través de la sociedad civil, de las ONGs, y muchas de esas ONGs en muchos lugares del mundo, detrás están organizaciones con una base religiosa, ¿no? No es un obstáculo para nada para que la Unión Europea contribuya con esas organizaciones. Obviamente hay que respetar una serie de cosas para poder, digamos, beneficiarse de esos fondos, ¿no? No puede haber ahí un sectarismo, un mensaje a lo mejor excluyente, pero bueno, la mayoría de esas organizaciones o todas esas organizaciones con las que trabajamos trabajamos muy bien y creo que buena parte de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea se canaliza a través de esas organizaciones. Entonces quería pasar ese mensaje de que valoramos mucho el trabajo que hacen todas las organizaciones de carácter o con una base religiosa. Yo lo vi, trabajé en Bruselas muchos años y, por ejemplo, trabajé en el tema de migración y ayudar a los refugiados. Es un tema un poco diferente del que tratamos hoy, pero ahí había mucha presencia, ¿no?, de instituciones de las organizaciones católicas, evangélicas, judías, musulmanas, con ayuda al migrante, ¿no? Y la Unión Europea trabajaba muy bien con ellas. Así que, bueno, ese es un aspecto que quería mencionar. Otro aspecto que no lo dije antes, pero quería recalcarlo ahora, es que realmente la Unión Europea estableció 3 grandes prioridades para su acción interna y externa, que son todo el tema verde, que es el que estamos tratando hoy aquí, todo el tema digital, ¿no?, que incluye la inteligencia artificial, y bueno, quiero poner en contacto al ingeniero con un colega nuestro que está aquí precisamente en Argentina estos días hablando de estos temas, porque son una prioridad también para el futuro y que además va muy ligado al tema verde. Uno no puede imaginar, ¿no?, un cambio de mentalidad climático, medioambiental sin la tecnología y lo digital. Pero luego hay un tercer tema, y es que
en todo este tema, todas estas cosas verdes, digitales, medioambientales, al final no nos podemos olvidar de la gente, de las personas y de los valores. Y ese es realmente el tercer pilar de la acción de la Unión Europea, es el de proteger, promover una serie de valores que son unos valores comunes europeos, que van ligados a la protección de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de Derecho, y que van ligados también a ciertos valores éticos y morales, que a menudo, bueno, en el caso europeo, van ligados a una tradición judeocristiana, ¿no? Muy a menudo, aunque tengo que decir también que los tratados de la Unión Europea no mencionan esto, ¿no? Y hay toda una discusión de si en Europa deberíamos fundamentar en nuestros tratados mencionar eso o no. Hay una corriente que es más tradicional, a lo mejor, que diría sí, y hay otras corrientes que dicen que no, que debemos ser completamente independientes, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es, y hay muchos Estados miembros de la Unión Europea donde pueden a lo mejor reafirmar esa tradición religiosa más claramente, y otros que a lo mejor se alejan de eso y van más hacia un modelo más laico, ¿no? Pero la realidad es la que es, y los valores que tenemos los queremos promover, y a menudo son también valores que compartimos con muchas de las instituciones religiosas. Así que a veces no, pero a menudo sí. Así que bueno, quería hacer esos comentarios y un último comentario en este foro me parece importante mencionarlo, que también es un poco independiente del tema medioambiental, pero la Unión Europea el año pasado me parece que lleva tiempo trabajando con las organizaciones, entidades religiosas, en la creación también de una especie de foro europeo de diálogo interreligioso. Y hace unos meses, incluso aquí en Argentina, nos pusimos en contacto con algunos académicos, algunas instituciones, porque ese foro también se abrió a la participación de expertos, de personalidades que estén en otros países, y porque bueno, vemos el valor obviamente de ese diálogo interreligioso, y este foro que se celebra hoy aquí en Buenos Aires va también en esa dirección, y obviamente estamos dispuestos a ponerles en contacto con nuestros colegas en Bruselas para que puedan también dar esa visión argentina, ¿no? de la convivencia, que es un ejemplo. Que, bueno, los argentinos en general se quejan de muchas cosas, pero creo que deberían celebrar algunas cosas que se hacen muy bien en Argentina, y una de ellas creo que es un comentario personal, pero por lo que veo es esa convivencia, ¿no? Entre fes, religiones diferentes, donde en otros lugares a lo mejor no se entienden, y aquí en Argentina los musulmanes, los judíos, los católicos, los evangélicos, otras confesiones sí que se entienden y trabajan muy bien en común. Así que bueno, creo que es algo que hay que celebrar y que puede ser un modelo argentino exportable al exterior, de algo que funciona muy bien. Así que bueno, quería decirlo porque a menudo los propios argentinos son muy críticos con su país, pero ahí creo que hay algo que celebrar y que exportar hacia el exterior. Gracias, Jordi. Y el título de este panel hablaba de la dignidad humana, ¿no? Vinculada con la preservación del medio ambiente. Y ayer hablábamos de la libertad religiosa vinculada con la dignidad humana. Es muy interesante para la audiencia en general, y reforzando este concepto, que instituciones gubernamentales o que tienen la responsabilidad de establecer políticas públicas reconocen la contribución, reconocen la necesidad de articular, que no ven, a que sean organizaciones laicas, no ven como enemigos o como algo que hay que combatir a la religión, sino como alguien con quien, un elemento importante de la sociedad con el que hay que articular, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias por mencionar. Interesante que uno de los tres pilares sean justamente los valores que tienen que ver con esa dignidad humana. No sé si Roberto o Hernán querían comentar algo. Sí, yo puedo seguir. Por ahí una cosa puedo mencionar antes de arrancar. La Universidad de San Andrés tiene extracción protestante, no sé si lo sabían. Es una comunidad que fue fundada por colonos escoceses en el 1800, y yo mismo también me considero de esa extracción, y toma justamente, abraza a la ciencia y la tecnología con una mirada humanista, ¿no? Para poder utilizar esos conocimientos para tener un impacto positivo en el mundo y en la sociedad. Y como bien hablaba, creo que es el rabino, voy a decir rabino, la ciencia, ¿no? Nos permite entender el mundo, cómo funciona la naturaleza, ¿no? Y la tecnología nos permite utilizar ese conocimiento para poder cambiar el mundo, para poder tener una incidencia, un impacto sobre el mundo, ¿no? Entonces, claramente, la ciencia y la tecnología son una parte fundamental de la solución.
También adhiero a que los valores son otra parte, que no viene de la ciencia de la tecnología, sino que viene de otro lugar, según yo lo veo. Y en particular la inteligencia artificial y los sistemas, digamos, de software inteligente están teniendo un impacto muy concreto, digamos, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, data science, machine learning de manera muy abstracta, pero quiero mencionar algunas maneras en que estas tecnologías están teniendo un impacto. Por empezar, estamos pudiendo hoy en día medir, ¿sí?, en tiempo real las emisiones que están teniendo las empresas y las organizaciones, ¿sí?, de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es algo muy importante, evidentemente. Tenemos que saber qué estamos haciendo si queremos corregirlo, ¿no? Y en tiempo real poder saber cuántos digamos, kilogramos por hora estamos emitiendo como empresa, ¿no? Para luego querer reducirla, como me sorprendió un poco el número que dio Jordi, para bien, ¿no? Que la Unión Europea está pudiendo demostrar que se pueden reducir las emisiones, ¿no? De la mano de esto también, por ejemplo, la utilización de sistemas de distribución eléctrica inteligente, ¿sí? Por ejemplo, en Uruguay se está empezando a aplicar un sistema de precios dinámicos, ¿sí?, del costo de la energía para poder, digamos, incentivar a que los consumidores traten de consumir en momentos que no son pico. Entonces, de repente vos tenés un sistema eléctrico que normalmente te da para 100, ¿no? 100, qué sé yo, megawatts o gigawatts, y a través de este tipo de tecnologías podés incrementar la capacidad sin haber cambiado realmente tu capacidad productiva del sistema, ¿no? Simplemente moviendo el consumo eléctrico a momentos, qué sé yo, por ejemplo, del día, ¿no?, al mediodía, ¿no? Otro ejemplo, y me parece muy importante, es están empezando a aparecer mercados, ¿sí?, digitales de carbono, ¿sí? Es muy importante, digamos, yo creo que como humanos tenemos que tener incentivos, tenemos que trabajar sobre los incentivos para poder cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Y estamos viendo mercados que de manera digital podemos, digamos, ponerle un precio, ¿sí?, a nuestra actividad medido en nuestra emisión, ¿sí? Y está empezando a ver como trading, digamos, ¿no?, de lo que cada uno emite, ¿está bien? Y finalmente mencionar por ahí también lo que yo hice, la startup se llama Ceres, una empresa que está en California, donde esencialmente lo que hacíamos era volar por encima de los campos agrícolas, tomar imágenes aéreas, procesar esas imágenes con algoritmos de inteligencia artificial y darle información al productor agrícola de cómo estaba el estado de salud de sus plantas. Y trabajamos mucho en lo que eran viñedos y nogales y pistachos que son muy intensivos en el uso de agua. O sea, básicamente inundan o aplican mucha agua para hacer crecer los árboles. Y nosotros podemos detectar, digamos, día a día los árboles que realmente necesitaban agua y los árboles que no. Entonces se podía reducir, digamos, en un 20-30% el uso de agua, que justamente California hoy está pasando por una gran sequía, ¿no? En los últimos 5 o 10 años hemos visto un gran problema en la sequía y viene después el problema de los fuegos, ¿no? Pero estos son distintas tecnologías concretas, ¿no?, que nos pueden ayudar a solucionar el problema. Excelente y sumamente interesante. Hernán, vos querías acotar algo. Sí, quería decirle, me gustó mucho eso que comentaste recién acerca del manejo del agua, el recurso hídrico. Me acordaba ayer en este mismo panel, una persona de la Fundación comentaba cómo se hace una de las tantas formas de manejar el recurso hídrico en los riegos en Israel. En Israel, que el agua es escasa y que la tenés que bajar del norte, cuando vos haces el riego, ese agua que usás para el riego no se va a la napa y se pierde, se reutiliza. Entonces, hay un montón de maneras que existen en el mundo a través de tecnología, a través de alianzas de países, que se pueden poner si todos nos ponemos de acuerdo, que es lo más difícil, que los líderes que nos gobiernan se pongan de acuerdo. Y también hablabas algo, vos decías, y me hiciste acordar del título, que hablabas de dignidad humana. También, mientras que nos escuchaba a todos, pensaba que la dignidad humana es muy distinta en cada región. No podemos comparar, digamos, la dignidad humana en la Comunidad Europea es distinta a la dignidad humana de la población que vive en Latinoamérica o en África. Entonces, tenemos también un problema de diferencias de dignidades. Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo también. Por último, les quiero contar también que esta fundación, Keren Kayemet,
lo que hace, y para el judaísmo es importante, el árbol, la concepción y el significado icónico y que representa el árbol es muy importante. En Israel nosotros tenemos el Día del Árbol, ¿correcto? Y en el mes de enero toda la población en Israel sale a plantar un árbol. Estamos tratando de hacer lo mismo en Argentina, que se conmemore el Día del Árbol para acercar a las personas, a la población, lo que representa el árbol y todo lo que alrededor de eso. Porque vos cuando creás un bosque, humedeces el suelo. Nosotros ahora estamos, y con esto termino, estamos llevando agua a los indios Quilmes en Tucumán, en Colorado del Valle. Hay más o menos 4.000 familias que no tienen acceso al agua y le estamos recuperando todos los reservorios de agua. Esto se inaugura el 2 de diciembre, se inaugura. Y bueno, es un trabajo conjunto de muchas dignidades parecidas que nos ponemos de acuerdo a recuperar agua y que 4.000 familias lejos tengan acceso al agua. Entonces, hay maneras de sincronizarse y generar resultados. Ayer hablábamos un poco del diálogo interreligioso. Jordi mencionaba o nos encomiaba en Argentina por este diálogo, esta confraternidad que existe aún entre diferentes creencias. Y una de las cosas que hemos aprendido en Argentina es que primero tenemos que conocernos, que parte de los prejuicios surgen del no conocernos. Yo pensaba en lo que mencionaba recién Hernán. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene como institución religiosa un programa de agua limpia, donde promueve con fondos de ayuda humanitaria que genera por sí misma proyectos de agua. Pero sería extraordinario poder participar y unirnos con los esfuerzos que quizás que KKL está haciendo. O sea que hay maneras justamente de hacer una buena sinergia, ¿no? En cuanto a la dignidad humana, es verdad que hay quizás situaciones diferentes, al mismo tiempo todos buscamos elevar la dignidad humana. Quizás hay distintos niveles, pero el propósito que buscamos para el bien de la humanidad es que el hombre pueda encontrar o vivir en una condición de mayor dignidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera el preservar el medio ambiente tiene que ver con esto. Sí, es cierto que todos queremos dignidad. Depende de la región del planeta, llegar a la dignidad te cuesta un poco más, un poco menos. Tenés más apoyo del entorno, menos apoyo del entorno. Y esa desigualdad quizás es un problema. Correcto. Ezequiel, ¿algún mensaje final o alguna... Yo mencioné recién lo de sin ser autorreferencial, pero porque es algo que conozco, esfuerzos que algunas instituciones religiosas hacen. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde las instituciones religiosas para apoyar estas iniciativas? Bueno, en realidad hay un montón de esfuerzos que se hacen desde el judaísmo. Keren Kayemet es quizás uno de los más conocidos. Pero yo quiero traer una historia que es chiquita, pero que cuando la escuché a mí me resultó muy inspiradora. Sabemos que vivimos en una sociedad muy consumista, sabemos que quizás el cambio más grande que nosotros podemos hacer cada uno de manera individual tiene que ver con intentar consumir menos, intentar ser más conscientes con nuestro consumo, saber qué es lo que consumimos y de dónde viene, ¿no? Y quizás uno de los momentos en los cuales se consume de manera más exacerbada resulta una fiesta de casamiento, o en este caso era una fiesta de bar mitzvah, ¿bien? A los 13 años, la mayoría de edad, un chico cumplía 13 años, le iban a hacer una fiesta muy grande, muy pomposa, y este chico, que lo conozco, se le acercó a los papás y le dijo: no, papá, mamá, no quiero fiesta, quiero donar algo a alguien. Entonces se hicieron cuentas, se fijaron cuánto hubiera salido esa fiesta y donaron un pozo de agua, no me acuerdo la verdad qué país exactamente, un lugar donde obviamente no había acceso al agua. No sé si todos somos tan altruistas a los 13 años como para decidir no tener una fiesta y con esa plata ayudar a otros, aunque estaría bueno que lo seamos, pero sí me parece un muy buen ejemplo, una inspiración a la hora de pensar que al menos una parte de lo que tenemos, bien, el conocido diezmo, el 10% de nuestros ingresos, por ejemplo, donarlo y poder ayudar a otros, en este caso puede ser a favor del cambio climático, puede ser
a favor de una mayor igualdad socioeconómica, como hablaba recién Hernán, puede ser a favor de un montón de causas nobles, pero siempre pensar que lo que tenemos, como hablábamos antes, no somos dueños de eso que tenemos, sino que somos meros mayordomos, personas que somos responsables de eso, pero que nos están dando como un regalo y que tenemos que administrarlo. Gracias. ¿Algún comentario final? Todavía nos quedan unos minutos. Esto de la preservación de la energía, parece que somos buenos en esto. ¿Algún otro comentario? Les comparto de una institución religiosa dirigida a su comunidad, algunas ideas que ellos daban, porque estábamos hablando de crear conciencia. Muy interesante, desde la política se trata de modificar comportamientos, ¿no es cierto? Y a veces se ponen estímulos o penalidades o restricciones a las empresas. Desde la tecnología se descubren elementos que pueden ayudar a cambiar el comportamiento de un granjero que hace las cosas de una manera, pero teniendo esta información ahora puede cambiar el comportamiento. Y desde las instituciones religiosas una de las grandes cosas que hacemos es justamente eso, es motivar el cambio de comportamiento. En nuestro caso lo hacemos con el propósito de acercarnos a Dios y pensando en la trascendencia, en que las cosas que hacemos en esta tierra tienen una trascendencia eterna. Pero finalmente, entonces desde las instituciones religiosas, este es un ejemplo donde daban como sugerencia chequear con la empresa local de electricidad y ver si tienen algunas sugerencias para la preservación de la energía, soportar proyectos en la comunidad de reciclado, ¿no? Involucrarnos en el reciclado. No hemos hablado mucho de reciclado, pero me imagino que tiene un impacto importante. Considerar la posibilidad de hacer una huerta comunitaria, un poco lo que hablaba Jordi con respecto al tema de los comedores, ser un ciudadano involucrado en el desarrollo de las políticas públicas, usar los recursos de la tierra de una manera reverente y cuidadosa, adoptar estilos de vida y hábitos personales que respeten la creación. O sea que desde la óptica de las religiones, cosas bien concretas que encajan con su misión, pero que también se vinculan con la preocupación que tiene toda la humanidad, ¿no? ¿Alguna palabra final? Nos quedan creo que como 5 minutos. Así que... No, quería, tal vez porque mencionaste el tema de los residuos, y yo no hablé mucho de eso, pero también es un tema para nosotros esencial, la Unión Europea. Estamos bastante avanzados en términos de sistemas de recolección de residuos, reciclaje, y queremos que en otros lugares también se pueda avanzar. Y aquí en Argentina tenemos un proyecto, y seguro Rodolfo lo conoce, porque tiene lazos con la provincia de Jujuy, en el norte. Hasta hace unos años en la provincia de Jujuy no había un sistema integrado de recolección de residuos y, bueno, a menudo se quemaba todo en basurales a cielo abierto, etc. Y, bueno, hace unos años la Unión Europea llegó una discusión con el gobierno de la provincia y se otorgó un préstamo de mucho dinero del Banco Europeo de Inversiones, además de una subvención de la Comisión Europea, para que la provincia de Jujuy cree un sistema integral de gestión de los residuos. Y eso incluye una planta, digamos, incineradora, pero de alta tecnología, e incluye, y ahí está el elemento un poco social, no solo la parte tecnológica, a lo mejor, o camiones, ¿no?, que llevan los residuos y todo, pero acá en Argentina está el fenómeno desde la famosa crisis del 2001 de los cartoneros, ¿no?, que en parte se han ido como formalizando también, ¿no? Y bueno, una parte del proyecto es precisamente formalizar a toda esa economía, a lo mejor un poco oculta, o gente que trabajaba en negro y todo, y que dignificar ese trabajo, que además es muy importante, el trabajo que hacen los cartoneros, formalizarlos, que formen parte de un sistema y que alimenten todo este proceso, ¿no?, de la recuperación de residuos. Cuento una pequeña anécdota. Yo tengo familia en Valencia, en España, que tienen una subcontrata de recolecta de residuos en algunos pueblos de la provincia de Valencia. Y en Europa la gente ya se ha acostumbrado a reciclar cartón por un lado, vidrio por otro, metal por otro y el resto. En general hay cuatro tachos, ¿no? Y estos familiares me decían que en el fondo, yo no supe nunca si esto era realmente así o no, pero ellos me decían, no, es casi mejor que no recicle la gente, y nosotros en las plantas tenemos personal, además creando empleo, que es el que recicla y el que separa las latas del vidrio, del cartón, de no sé qué, que es el trabajo que aquí en Argentina hacen a menudo los cartoneros o recicladores, que creo que prefieren que se les llame así también, porque
como una dignificación un poco de ese trabajo. Y bueno, seguramente es bueno que la gente se pare, pero hay un trabajo al final del proceso que tienen que hacer ciertas personas, que es el de realmente separar al final, ¿no? Lo que hay, y es un trabajo muy digno y muy importante, y es importante dignificarlo. Y en ese proyecto que hacíamos en Jujuy, que hacemos, porque continúa, tiene este elemento. Así que bueno, va desde la parte tecnológica, a lo mejor, de crear una planta incineradora que tampoco cause demasiadas emisiones para el cambio climático, etcétera, pero a la parte social, ¿no?, de dignificar un trabajo y trabajar con esos grupos. Así que bueno, me parece importante comentarlo para que vean que también ahí hay un rol de la Unión Europea, pero bueno, que se trabaja con la provincia en este caso, y sabemos que hay interés de otras regiones de Argentina, otras provincias, para hacer cosas parecidas. Así que bueno, es parte importante. Excelente. No conocía el proyecto de Jujuy. Muy importante. Roberto, que las comunidades religiosas tienen un gran énfasis y un gran trabajo en lo que es la nueva generación, en fortalecer a la nueva generación. ¿Alguna sugerencia para los jóvenes que están quizás evaluando carreras o quizás ven a la inteligencia artificial y piensan, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo puedo vincularme con ese mundo? Sí, a ver, digamos, la inteligencia artificial es claramente una de las áreas de mayor crecimiento presente y futuro, digamos, en términos económicos. Y creo que para la Argentina representa, y hablamos ayer con uno de los amigos acá en el público, representa una de las ventanas de salida, ¿no?, para la Argentina de la situación en la que se encuentra, ¿no? Definitivamente. Entonces yo creo que para los jóvenes que están pensando en qué prepararse para el futuro, en qué estudiar, yo creo que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software y en particular todo lo que tiene que ver con software inteligente, inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning, claramente es el lugar de mayor impacto, ¿no? Yo un poco me siento responsable de contar lo que vi en Estados Unidos, lo que vi en Silicon Valley, donde es básicamente una marea, ¿no? Una ola gigante, y la pregunta es si vamos a dejar que esa ola nos pase por encima o nos vamos a subir a esa ola y vamos a surfear esa ola, ¿no? Y yo creo que claramente desde las universidades, desde los gobiernos, en mayor o menor medida, tenemos una conciencia de que este es el camino que tenemos que seguir como país. Así que bueno, eso en cuanto a las recomendaciones para los jóvenes. Y yo quiero comentar lo que dijo, o resaltar lo que dijo Jordi, que me impactó, ya que nos diste una posibilidad de hacerlo, es los números que mostró de la capacidad que tuvo la Unión Europea para reducir sus emisiones, que creció 60% en los últimos 30 años, pero así todo redujo 20% sus emisiones totales. Lo cual quiere decir que en neto, ¿sí?, pudo reducir a la mitad, en neto, digamos, por unidad de output económico, pudo reducir sus emisiones por la mitad. Entonces, eso creo que es muy esperanzador, porque si no parece que estamos, diciendo sí, qué importante, pero todos vemos que la economía y todo nos lleva al consumismo que estábamos hablando anteriormente y que es imposible. Pero la realidad es que la tecnología, o sea, es posible mantener un estilo de vida, ¿sí?, moderno, pujante, pero con mucho menor impacto ambiental. O sea, eso es posible. No es que estamos hablando de un espejismo y nos estamos todos autoconvenciendo de algo que es imposible. Por ejemplo, yo trabajo en el área de vehículos autónomos aéreos, y muchos de estos están siendo electrificados, son eléctricos ahora los aviones, digamos, los aviones más modernos, ¿no? Tienen motores eléctricos, tienen baterías o se propulsan con hidrógeno. Entonces, creo que realmente es posible, ¿sí?, mantener el estilo de vida, la forma de vida que tenemos, ¿sí?, y aún así preservar el planeta. Obviamente es un desafío gigante, ¿no? Así que bueno, comento eso. Bueno, creo que este panel representa que desde distintos segmentos de la sociedad, distintas responsabilidades, podemos unirnos y trabajar juntos. Así que este es el mensaje que dejamos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus contribuciones y un fuerte aplauso aquí para este panel. Agradecemos a cada uno de nuestros expositores. Quiero invitar nuevamente a Fanny Gerson y a Gustavo Guillermé. A ustedes les voy a pedir, por favor, que se acerquen al centro del escenario.
Les pido, por favor, foto grupal. Personas que nos están acompañando vía streaming a través de nuestro canal de YouTube. A todos ellos y a ustedes, muchísimas gracias por estar presentes en esta segunda jornada. Hacemos un break, 5 minutos, solamente 5 minutos, un café y volvemos. Muchísimas gracias.